Bueno, este trabajo más o menos lo realicé para el seminario del cine de terror, de historia del cine de terror estadounidense, justo para la época en la que estaba saliendo, en la que ya llevaba 2 años esta película. Sin embargo, lo interesante, más allá de todas las lecturas críticas que se pueden hacer a partir de todos los, digamos, evidentemente todo el contexto social que existe en Estados Unidos y a partir de todo el problema de lo que sería el contexto racial y el racismo. Como sabemos, está el Black Lives Matters, y también tenemos un sinfín de situaciones como lo que pasó en 2020 con George Floyd. Bueno, la idea de trabajar este tema específicamente es para mostrar cómo esta película, a partir de un género como el terror y en el caso del subgénero, el body horror, está, digamos, haciendo una crítica no solo a la sociedad estadounidense en su, digamos, hipocresía en muchos casos de cómo se da el trato a las minorías, sino a su vez cómo se da esta situación de dentro de la academia, los Oscar y muchas otras, digamos, festivales de cine reconocidos a nivel internacional. Por esto se da la idea de la monstruosidad en el sentido de cómo tenerlo en cuenta con esta idea de la raza, además de cómo este tipo de, digamos, de oportunidades que aparecen para minorías son a veces retomadas por instituciones que ya tienen un renombre para su beneficio propio. Para los que no saben, brevemente les comento, la película trata de un hombre negro joven que vive en la ciudad, podríamos decir en Nueva York, de lo que dice el director, y él es fotógrafo, se conoce con una chica, se hacen pareja y un fin de semana deciden ir a visitar a su familia en el campo. Algo muy importante que sabemos todos, creo que los que conocemos el cine de terror, es la ciudad. Siempre encontramos esta situación de cómo en lo rural también se va a encontrar algo monstruoso. Esto viene por excelencia de del cine slasher de los años 70 y 80. Sin embargo, bueno, en esta película se retoma porque en esta situación de llegar a la casa de los padres vamos a ver este encuentro desagradable que se va a dar justamente. Y esta frase que traigo a colación en esta parte es lo que define el director, que muestra un poco lo que él quería, lo que él quería representar en la película. Porque por un lado tenemos al personaje principal que se llama Chris Washington. Importante el tema del nombre, ¿no? Porque elegir Washington como el primer presidente de Estados Unidos ya de por sí interesante. Sin embargo, lo más interesante también es que va a ir a ver a una familia, pero no es la típica familia rural, sino que encontramos una familia monstruosa en el sentido liberal, en decir lo que sería una familia abierta, y por eso traje a colación la frase del director, y a su vez una escena muy popular de la película que se ha retomado infinidad de veces, donde se habla de este blanco aliado que es falsamente aliado, porque estamos viendo que él dice como, bueno, si tuviera la posibilidad votaría por Obama, y esta idea del supuesto apoyo liberal que se le otorga a las minorías en Estados Unidos. La idea entonces, o la problemática que me gustaría plantear con este desarrollo, es que Get Out tiene por un lado la representación de las minorías y mostrar estos miedos que padecen, porque bueno, y sobre todo hoy en día podemos ver que incluso los latinos en Estados Unidos también podemos sentir esa situación de tensión que existe justamente. Así que por un lado tenemos todo el problema de la inclusión social y de cómo se da esto también en la ficción. Una frase muy conocida o muy típica de la película es: ser negro está de moda, lo toman como una moda en muchos casos y no como lo que verdaderamente representa a nivel histórico. Y por otro lado, tenemos cómo se van a dar en un tema la crítica social que hace el director y la crítica a muchas premiaciones y muchas, digamos, instituciones reconocidas del cine. Esto surge entonces, también se encuentra con 2 años antes de que saliera la película o un año antes, dependiendo del país, se da la problemática de Oscar So White. Fue un tweet, perdón, en Twitter que se hizo muy reconocido porque criticaban este punto de vista de los Oscars de ser siempre el típico solo existen los blancos y bueno, los negros solo nos importan en películas, por ejemplo, que sí muestran
las supuestas realidades negras que ellos llamarían, que sería, por ejemplo, la de 12 años de esclavitud o La Ayuda, The Help, películas como estas que tienen siempre un cierto estigma y un estereotipo donde la persona negra se tiene que atar a esas imágenes creadas, a ese imaginario. Y ese imaginario que dentro de todo también hace parte de la sociedad. Entonces se hace pertinente revisar la película desde este punto de vista, en el sentido de cómo Get Out comienza por dramatizar esa ansiedad que se da en la sociedad. La primera escena es muy interesante porque ya vemos la canción, es muy interesante que esta canción, bueno, que dice que el conejo que huye, esta canción fue retomada por el director justamente para mostrar que en este caso la escena comienza con un personaje negro que se siente asustado en un suburbio, porque justamente no pertenece a este lugar. Entonces estamos viendo cómo se da esa idea de, en la primera escena ya vemos algo clásico del cine de terror, que es que la víctima se presenta y la vemos justamente ser atacada por este ser monstruoso que en un rato les voy a comentar en definición. Pero esta idea de no sentirse parte de la zona donde está es algo que lastimosamente se ve a nivel social también en Estados Unidos. Luego de la primera escena que vemos, donde la persona negra termina siendo atacada por el monstruo enmascarado, otra vez un guiño al slasher, vemos cómo se presenta al personaje, al protagonista, Chris. A él se le muestra en, digamos, en este clima citadino, en un apartamento perfectamente arreglado, y justamente vemos la diferencia entre ser negro, en lo que venía diciendo de los estereotipos, y ser negro como él, que, digamos, está en ese intersticio entre ser un negro, digamos, de identidad aparentemente negra y ser un negro que se ha acostumbrado a ser blanco. En el sentido de esta escena es clave porque vemos que él se está quitando la barba con un elemento blanco, como diciendo, se juega esto de en qué momento puedo actuar como negro y en qué momento puedo actuar como blanco. En este sentido, vemos que este personaje va a entrar en situación de discordia con esta familia monstruosa, como venía comentando, una familia que dentro de las ideas liberales y dentro de mostrarse totalmente distinta, porque ya no tienen toda esta idea antigua de ser unos, digamos, sin estudios, de no tener ese mismo nivel como vemos de pronto en familias monstruosas como la masacre de Texas. Aquí vemos una familia estudiada, con alto conocimiento de muchísimas cosas, en especial medicina. Sin embargo, es algo muy duro en el sentido de que justamente a partir de esta falsa imagen que se crea, generan esta idea de somos liberales y somos abiertos. Pero sabemos que el momento en el que se va a encontrar este monstruo es en ese intersticio entre un negro que va a volverse blanco, porque sabemos que lo que busca esta familia en ese momento clave es tomar los cuerpos negros para ponerles mentes blancas. Porque como el negro está de moda, lo ideal sería que un blanco ahora tome la forma de un negro para beneficiarse de esta imagen, digamos que ahora sí está bien vista. Entonces, en este caso vemos que la idea de la familia monstruosa se da desde otras perspectivas, se da desde el lado aparentemente científico y aparentemente digamos, liberal, porque dicen que, bueno, sí, ser negro está bien, pero no lo están viendo en el sentido de toda la lucha que existió. Y además tenemos que tener en cuenta otra dimensión muy típica de las familias en el género de terror, con los problemas de lo que significaba en una época ser white trash. Es un insulto que se usaba, que tiene un origen a partir de los negros, que en su época eran esclavos, y justamente esta familia desea quitarse esos defectos de la época del white trash a partir de la fuerza y, digamos, el beneficio que tienen aparentemente físico la minoría de los negros o los afroamericanos.
En este sentido, llegamos a la idea de cómo se vuelve otra vez a esto histórico del negro que es comprado, del afroamericano que no es un individuo, no es una persona, sino un cuerpo a ser poseído, un cuerpo que puede tener esa mentalidad blanca, digamos. Entonces vemos lo que llama Human un fetichismo racial. Se da el fetichismo a partir de esto de pensarlo como una moda y no pensarlo como una lucha social que se ha dado durante siglos. Entonces, esta escena es muy particular porque justamente el protagonista fotógrafo y al sacar fotos estamos viendo planos subjetivos donde él analiza toda digamos, la situación de la fiesta que se está dando donde justamente lo quieren vender a él sin que él sepa. Entonces, toda esta idea del fetichismo racial en esta escena es muy particular porque le empiezan a hacer muchas preguntas y esto se relaciona con los Oscar, en el sentido de que toman a la persona negra para hacerle preguntas sobre su posición, sobre qué es ser afroamericano, todo esto, pero no lo toman tanto en el sentido de cómo se siente la lucha que se lleva, sino que esto nos entretiene. Es divertido escucharlo. Aquí llegamos entonces a la parte justamente donde ser negro es una moda nuevamente y donde también en los Oscars vemos que justamente cuando salieron estas críticas a partir de la furia, digamos, social en Internet, de cómo se daba, digamos, cero inclusión, los Oscars de repente empezaron a nominar una cantidad de películas que incluían directores, protagonistas, actores negros. Sin embargo, todos estos fueron nominados, pero muchos de ellos no recibieron nada, ningún premio. En el caso que sí se recibió un premio es la película que está justo arriba, Green Book, una película que en realidad fue justamente dirigida por dos hombres blancos y además el personaje principal negro es nuevamente un negro que se porta de manera como debería ser un blanco. Entonces nuevamente vemos como la crítica de Jordan Peele, a pesar de que fue una película un poco anterior, tiene que ver con esta idea de cómo se da una falsa inclusión, no solamente en Estados Unidos como en una sociedad, sino en los Oscar o en muchas instituciones reconocidas de premiaciones que toman esta idea como si fuera una moda, como si fuera algo que no tiene ningún valor, cuando hay una lucha histórica y social de siglos. En este caso llegó esta frase donde reconocemos que el objetivo principal, tanto de la familia monstruosa en la película como de los Oscar o de otros festivales de cine, es justamente ganar dinero. Y en Estados Unidos la lógica capitalista, por supuesto, es lo más obvio. Así que, bueno, sería esta parte lo que se relaciona. Y teniendo en cuenta, sin embargo, para terminar en un tono feliz, porque bueno, estamos viendo que es una situación muy dura el fetichizar de esta manera a una minoría, algo muy interesante que también destaco es la frase esta de Kellner, que dice que la ventaja de haber sido nominada muchas películas, por ejemplo, como Get Out o Black Klansman o otro tipo de películas digamos, de esta parte, porque más o menos de 2016, no, 2017 a más, incluso 2020, hemos tenido varias películas donde los directores son negros y muestran su perspectiva negra o afroamericana. Y esta autora señala que esta oportunidad de estar en estos festivales puede ser contraatacada mostrando justamente la crítica que hacen los directores, los autores y además estos grupos oprimidos pueden valerse de esta oportunidad para justamente hacer una crítica más allá de la aparente, digamos que al final termina la academia misma al nominarlos, a pesar de que no ganen, termina también mostrando ese lado, digamos, de falsa inclusión que generan. Así que bueno, esta pequeña escena vemos un par de segundos porque estoy con el tiempo, eh, donde justamente podemos ver resumido lo que pasa en la sociedad estadounidense en muchos casos e incluso en las premiaciones de festivales de cine. He is, though, with great. Jordan was a professional golfer for years. Well, I can't quite swing the hips like I used to, though. But I do know Tiger. I've ever seen ever, hands down. So, Chris, let's see your form. So, how handsome is he?
Are you? Aquí estamos viendo esto de la fetichización racial, de cómo lo están observando, como veníamos hablando antes, como un animal, como un objeto a poseer, como un cuerpo que puede vaciarse y llenarse de buenas ideas, digamos. Así como pasa con otro personaje de la película, más adelante, que él cree encontrarse con alguien igual que él. Bueno, en esta pequeña parte estamos viendo resumido mucho de lo que se puede ver en la sociedad estadounidense, de que en muchos casos, incluso si lo pensamos a la actualidad, por eso vemos también minorías que incluso los propios latinos terminan, algunos decidiéndose por votar a Trump, decidiendo por llevar sus ideales, porque creen que a veces llevando esta idea de blanquear su mente puede funcionar. Y bueno, nos estamos dando cuenta que lo que está haciendo en muchos casos es mostrar esa fetichización que llevan todas esas minorías dentro de Estados Unidos y cómo se está ignorando también la historia de muchos de estos grupos. Así que bueno, para terminar un poco, esta sería la presentación con respecto a cómo se puede ver este tipo de nominaciones de películas dirigidas por grupos minoritarios, de un lado también donde se supera esa opresión.